Y seguimos en Sí Se Puede, 9:15 de la mañana, con nuestro primer invitado, que Marcelo nos va a estar presentando. Y bueno, vamos a estar conversando un poquito de todo. Marcelo. Jorge y Jorge, hoy tenemos dos Jorge en la mesa porque se encuentra presente nuestro primer entrevistado de la mañana, el ingeniero agrónomo Jorge Asís, y con él queríamos conversar de varios temas, pero creo que lo primero que tal vez quiera plantear Asís es alguna opinión o reflexión sobre el comunicado que emitió Ushuaia Uruguay. No sé qué te parece, Jorge, si empezamos con ese tema. Sí, buen día a la mesa y buen día a la audiencia. En principio creo que el comunicado tiene un valor que es poner en la discusión temas que hacen al fondo de la producción agropecuaria. No es que yo venga digo, que no se malinterprete que yo venga a contestar. Creo que adentro del movimiento hay gente que está poniendo mucho empeño en que las cosas salgan bien. Tengo algunos amigos entrañables ahí adentro, por lo tanto no me corresponde contestar ni discutirlo. Sí me corresponde capaz, y es un poco la idea, retomar el valor que tiene en plantear algunos temas que nosotros hemos venido diciendo, que tiene que ver con la desaparición de los productores familiares, que tiene que ver con la concentración de la tierra, con la extranjerización de la tierra, y bueno, y con algunas otras cosas que hacen a cómo se construye una política pública de acceso a la tierra, donde ahí sí pueden estar los matices. Primero que el Uruguay ha venido perdiendo productores menores a 200 hectáreas hace capaz ya 60 años, después que se terminó el periodo de sustitución de importaciones, digamos, la época de Luis Valle, y bueno, y del desarrollo de lo que fueron casi todas las fábricas de Paysandú también. Pero a partir de ahí, el deterioro ha sido sostenido para los productores familiares. Esa desaparición de productores familiares evidentemente termina con la tierra en manos de otros productores que se han hecho cada vez más grandes. Y así como han venido perdiendo número los productores de menos de 200 hectáreas, los productores de más de 5.000 prácticamente no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es la superficie media de esos productores, que se ha visto aumentada. ¿Por qué? Porque son los que se quedan con la tierra de los chicos. Entonces, ¿qué política desarrollar? ¿Qué cosas llevar adelante para poder poner un freno a eso? Sería una cuestión a discutir con seriedad, digamos, y me parece que el valor primordial que tiene el documento, en tanto que evidentemente se ha rehusado esa discusión, y, y algunas cosas que fueron muy rescatadas por la prensa grande, en este caso no vemos que haya sido igual, en parte porque bueno, la prensa grande también tiene nexos con los terratenientes, y a los terratenientes tan mal no le va en Uruguay, porque nadie que tenga 1.000 hectáreas las quiere vender, y si las vende es porque ha sido un muy buen negocio. Entonces hay toda una disputa por la tierra que se está dando hoy. En la realidad, cuando nosotros estamos hablando acá, bastaría ir a ver qué está pasando en la zona de Paso de los Toros, con la pequeña producción, la concentración y la extranjerización de la tierra, a partir del modelo forestal. Así como ya ocurrió en otros lugares con el modelo de la soja, digamos. Pero hoy el modelo forestal, a caballo de la forestación en la segunda planta de UPM en Paso de los Toros, es como que hay un desparramo muy grande de pequeños productores que están perdiendo sus tierras, porque la mayoría de esas tierras estaban bajo régimen de arrendamiento. Entonces las forestales, que tienen un poder muy grande económico, son empresas, bueno, de hecho las inversiones que hacen no son nada despreciables, y por eso las agarramos de brazos tan abiertos. Vienen con un paquete de 20 años, o sea, una oferta de 20 años de arrendamiento, con 10 años de adelanto, rentas que pueden ir de los 140 a 180 dólares, dependiendo de la ubicación de los campos, y es muy difícil sostener la competencia para la producción familiar. Entonces, eso está bueno que lo pensemos como sociedad. Está bueno pensar cuál es la política de tierra necesaria. Ahí hay una propuesta del movimiento que está basada en un fideicomiso,
Yo creo que el fideicomiso no es la herramienta, porque los fideicomisos, ya sean públicos o privados, nacionales o extranjeros, van a venir a hacer un negocio, nadie pone plata gratis, nadie pone plata gratis para que otro engorde la gallina. En definitiva van a querer cobrar y eso se va a transformar en que para los pequeños productores que hoy están teniendo dificultades, como dice el documento, incluso para pagar una renta, se vuelva casi imposible acceder a la tierra por ese camino. Es decir, el camino de acceso a la tierra está bastante claro ya desde 1948, sigue siendo la inversión pública subsidiada por la sociedad y puesta a disposición de los que quieren trabajarla en un régimen de permanencia, digamos, de esas tierras afectadas a la ley y afectadas a un mandato social y público. Jorge, perdón, tú haces referencia a 1948, ¿cuál es el hecho de Y el hecho concreto ahí fue la creación del instituto. El Instituto de Colonización. Sí, a partir del 1 de enero del 48, donde además Paysandú tiene un rol bastante importante, porque acá en el Teatro Lorenzo Sánchez se había desarrollado en 1945 un congreso de la Comisión Nacional de Fomento Rural que era justamente por el acceso a la tierra. Después de eso, en el 48 se crea la ley, y bueno, y es una ley que en general despierta bastante unanimidad en cuanto a su potencia. Tú haces mención, Jorge, a la pérdida de productores familiares de pequeños campos, para decirlo de alguna manera, si lo comparamos con grandes extensiones. ¿Qué es lo que causa, cuáles son las circunstancias que se dan para que se vayan perdiendo esos pequeños productores? Y en concreto, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, la medida urgente y rápida para tener a esos productores dentro de su terreno? Antes, lo que ha cambiado básicamente es los márgenes que provocan o que producen los cultivos y las necesidades familiares. Antes era bastante común, y la gente te lo cuenta, que uno cosechaba el trigo y vivía el resto del año porque pagaba las cuentas con ese trigo, 40, 50 hectáreas, y eso permitía sostener las necesidades de una familia. De una familia que también, es cierto, tenía necesidades bastante contraídas. No son las necesidades que nos han impuesto hoy, que ahí es otro tema para discutir, es decir, cuáles son las necesidades esenciales que tenemos como personas y cuáles son las que hemos asumido, las que nos han vendido como necesarias e indispensables. Pero bueno, más allá de que era un esquema comercial y económico más chico, es cierto que los cultivos tenían un margen que hoy no tienen. Además había algunos cultivos que estaban atados a las industrias, como por ejemplo el último que desapareció acá en Paysandú fue la remolacha, lo que daba también estabilidad en los ingresos de la producción familiar y permitía que una familia con 10, 15 hectáreas de remolacha azucarera pudiera sostener sus necesidades financieras. Eso desapareció, las escalas cada vez son mayores porque que se necesitan para sobrevivir son mayores porque los márgenes de los cultivos se achicaron. Antes uno podía sembrar un trigo, una cebada, un maíz, y gastaba muy poco insumos. Los cultivos hoy y la producción en general es muy insumo dependiente. Los insumos son todos importados, tienen un valor en dólares. Hay que usar muchos insumos porque también las tierras agrícolas, producto del uso prolongado, pierden propiedades, ya sea física y química, que se requiere sostener con insumos. Entonces, hoy plantar cualquier cultivo no baja de $400 por hectárea, y bueno, y ahí entras a jugar después con tu rendimiento. Pero por ejemplo, la soja hoy vale capaz que cercana a los $400 la tonelada. Estamos hablando de que por hectárea un productor estaría quedándose con unos $300 libre de cultivo de soja. A eso tenés que pensar que si el productor es arrendatario, está pagando un montón de plata a un terrateniente que le permite a él hacer ese cultivo ahí. Y esa renta hoy en general anda en el eje de los $150, $180 que hay que pagar desde el productor al terrateniente para poder sembrar. Entonces, ¿cuántas hectáreas requiero yo para poder hacer frente a mi presupuesto? A mi presupuesto como productor y a mi presupuesto familiar.
Entonces, hoy esa superficie se ha visto incrementada, lógicamente, producto de que eso que se dice, el negocio es cada vez de escala mayor, cada vez se requiere más tierra, cada vez se requieren más cabezas de ganado para poder sostenerse. Entonces, lo primero es, para el sector de la producción familiar, lo primero es un acceso a la tierra, para redimensionar esos pequeños predios. Lo otro que hay que pensar, y capaz que con más inventiva, es, bueno, qué sistema de producción llevar adelante que permitan en menos superficie hacer rentable los ingresos de una familia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la granja? Si yo me pongo a producir lechones, si yo me pongo a producir cordero, si yo me pongo a producir pollo y me llega la zafra y no lo puedo comercializar. Entonces, hay todo un esquema que hay que rever. Y si nosotros vamos a incentivar la pequeña producción, que son rubros distintos, o sea, porque no son, digo, la pequeña producción no la vamos a incentivar con trigo, con cebada, con soja. Estamos hablando de producir alimentos con destino, en principio, mercado interno, y después habrá que ver qué nivel de posibilidad de articular con gobiernos afines y todo lo más podemos encontrar en la exportación. Ahora, es bastante claro que para los sectores de la pequeña producción, que hoy permanecen en la granja, y en algunos sectores como la lechería, las dificultades son más grandes, porque no solamente se trata de tierra, sino se trata de condiciones para poder competir. Jorge, y el valor de la tierra en el entorno de la ciudad ha ido cambiando. Hay algunas chacras que dejan de ser chacras y empiezan a ser fraccionadas, y también se pierden o van quedando cada vez menos quintas a la vuelta de la ciudad. ¿Es así esto? ¿Es también un tema para analizar y buscar generar políticas departamentales? Nosotros tuvimos una postura bastante crítica respecto a lo que fue el ordenamiento, supuesto ordenamiento territorial que hizo la Intendencia, así que trabajó en algún momento en el ordenamiento territorial de Paysandú. Pero es claro que... en el periodo anterior, Jorge. Sí. En el periodo anterior y en el tras anterior y en el otro, en el primero de Nino Pinto, que fue cuando surgió la ley de ordenamiento territorial desde el Ministerio de Vivienda, que después las intendencias departamentales deberían, en función del ordenamiento nacional, generar directrices locales. Y bueno, después de eso pasaron 3 gobiernos, y lo que hemos visto, si es parte del ordenamiento territorial, es la desaparición de áreas de producción para transformarse en área de residencia, con un costo, por supuesto, que bastante elevado, y para aquel dueño de alguna de esas fracciones que originalmente están en el plano de Paysandú, como los ejidos, marcados con fracciones de 430 metros por 430 metros, que da unas 18 hectáreas en su principio, lo que hizo como principal opción de sobrevivencia fue fraccionarlo y venderlo. Mi barrio está lleno de gente que tiene chacra y que no produce, o está lleno de barrios de propiedad horizontal, como es, de barrios privados. Y ese es el camino que le está quedando a las tierras que estaban previstas originariamente como ser las tierras de abastecimiento de alimentos frescos para la ciudad. Pero bueno, no hay nadie que haya pensado en cómo fortalecer eso. Tuvimos un matadero de cerdo en Esperanza habilitado, que hoy nos estaría sacando todo este problema que vamos a tener con la policía, los controles y todo lo demás. Y ese matadero de cerdo nadie lo respaldó. Y no lo respaldaron políticamente. Ni dieron la pelea tampoco frente a INAC para que algunas cosas, porque ese matadero no se pudo sostener porque los costos fijos son elevados. Y a eso lo fijan organismos nacionales como INAC y la División Industria del Ministerio de Ganadería. Y ahí hay que hacer jugar el peso del gobierno departamental. Cuando se quieren verdaderamente sostener el entramado productivo y social que nos daba identidad y que permitía que un montón de gente sostuviera y mantuviera su cultura de trabajo y de producción afincada en la tierra. Pero bueno, creo que es cosa para seguir discutiendo, y además estamos en un momento donde hay una intención del consumo de volverse un consumo cada vez más responsable, y donde estas cosas empiezan a jugar, y es probablemente no a través de los sectores productivos, sino a través de los sistemas organizados de consumo, que se va a empezar a presionar
para que se vuelva a rescatar formas de producción más naturales y tradicionales. Y eso está bueno, cada vez más gente consumidora que se está preocupando por el origen de las cosas que coma, por la forma en que se produce, por quién es el productor. Y bueno, y hay que seguir insistiendo ahí, enseñándole a los gurises, aprovechar también el tema de todo el impacto que está teniendo el cuidado del medio ambiente como un elemento de fortalecimiento de los sistemas de producción, de la pequeña producción, porque en realidad en el mundo son los pequeños productores y los campesinos los que sostienen la calidad de los alimentos. Una pregunta, Jorge. Tú decías que desde hace 3 periodos de la Intendencia está fallando. ¿Hay un área específica de la Intendencia que se dedique a estos problemas? Sí, acá me parece que el área específica era la Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial, no sé bien cómo se llama, pero además tendría que trabajar muy fuertemente con la Dirección de Desarrollo Productivo. ¿Por qué? Porque no se puede planificar el uso de un territorio sin considerar sobre ese territorio, bueno, cuáles son las actividades culturales, cuáles son las actividades industriales, cuáles son las actividades productivas que se van a desarrollar. Y eso requiere capaz que una mirada transversal a varios de los sectores de la Intendencia. Claro. Y lo primero que requiere es una visión de que eso hay que hacerlo, y eso es una visión de conducción política. Tenemos una llamada telefónica, te voy a pedir que te pongan los auriculares y vamos al teléfono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, bien. No, estaba escuchando el nombre acá precisamente. Quería darle una opinión porque él me tocó el tema del matadero de cerdo de acá de Milán. Paysandú siempre, hace años, decían los corderos y los cerdos están a la vuelta de feria de Paysandú afuera, en las chacras. Y se comercializaba para las fiestas tradicionales, siempre era muy común. Fulano vende cordero, fulano vende lechón. Y de aquí en los últimos años no se pudo negociar más. Yo le quería preguntar, ¿por qué es Paysandú nomás? Porque si usted viaja a cualquier parte, Salto, para no ir tan lejos, usted ahora entra a Salto, esa empieza, corre todo ahí, San Antonio, toda esa zona productiva de la isla, encuentra los alimentos, lechón, cordero, número de teléfono. ¿Por qué acá en Paysandú no dejan vender a un chacero, a un productor que se hacía las campañas para la fiesta, y en Salto se puede? Creo que Salto no es nuestro país, estamos todos dentro de la República Oriental del Uruguay. Y quería hacerle esta pregunta: ¿por qué se persigue acá a los chacreros que venden un lechón, un cordero, y hace control la policía acá a la entrada a Paysandú y le revisa y siempre hay problemas? Nada más que eso. Bueno, que tengan buena jornada todos. Gracias, Muchas gracias, por participar y bueno, Jorge te va a contestar. Estamos de acuerdo con el oyente, es decir, Paysandú tiene capaz que algunas cosas que hacen a la particularidad. Esto es igual, el control está previsto por disposiciones nacionales, porque AINAC, por ejemplo, es el encargado de controlar la faena, ¿no? Entonces, bueno, hay disposiciones que impiden la comercialización de animales faenados sin la habilitación correspondiente. Esa es una ley nacional, que después, como todas las cosas, se aplican a nivel departamental en función del criterio. Y bueno, nosotros tenemos un criterio que parece que se va transfiriendo de jefatura a jefatura, de que estas cosas hay que controlarlas con bastante celo, a diferencia de otros lugares donde se controla con menor celo. El otro componente que para mí juega tiene que ver con el poder del centro comercial, en este caso, que también disputa que la reglamentación se cumpla, y también disputa un nicho de mercado. Y no sé si específicamente es el centro comercial o alguna de las empresas que comercializan
En este caso nosotros tenemos en Paysandú una industria concreta que comercializa cerdo y chacinado y que también presiona para que eso se cumpla porque se apodera, aunque sea en la zafra, de un nicho de mercado que existe y que daba además la sostenibilidad a la mayoría de los pequeños productores de cerdo. Y después las grandes superficies también juegan. ¿Por qué? Porque bueno, también ellos hacen su negocio y tienen su comercialización de cordero y de lechones específicamente en la fiesta navideña. ¿Sí? Porque yo desafiaría a cualquier vecino que vaya a un supermercado de estos grandes, sea cadena, no sea cadena, de los de Paysandú, a buscar un lechón un 1 de mayo y seguramente no va a encontrar. Y lo va a encontrar ahora porque hay una venta segura, hay un precio sobredimensionado y entonces estamos todos inmersos en la disputa por el mercado. Y bueno, y ahí está la visión de decir, bueno, ¿a quién vamos a favorecer ahora? Por eso yo decía, en el caso del matadero, fue incluso una propuesta política de la Unidad Popular, de trabajar fuertemente para que haya un matadero habilitado que permitiera que los productores llevaran sus animales y salieran con sus animales faenados en forma habilitada y que los pudieran trasladar sin problema. ¿Por qué? Porque de esa forma saltábamos una de las limitantes que es la que impone INAC, que es la faena habilitada. Ahora, hay otros productores de otros departamentos que han dicho, hay muy pocos casos que al menos se conozcan públicamente de intoxicados por comer cordero o lechón faenado abajo del árbol en la casa de un conocido productor. Y de hecho es la forma en que se come la carne de oveja o de ovino en general en el Uruguay, en todos los establecimientos rurales. Quiere decir que hay un celo ahí que evidentemente está marcado por un interés que no es el interés de favorecer la pequeña producción. Digamos, en definitiva, capaz que no te puedo decir ni a vos ni al oyente bien cuál es el interés. Lo claro que hay un no interés, que el no interés es que los pequeños productores hagan la zafra como estaban acostumbrados a hacerla. ¿Por qué? Porque este es el momento de vender lechones y este es el momento de hacer alguna cajita, que nadie se va a ir de vacaciones con lo que hagan ahora en esta zafra. No, pero le sirve para sobrellevar. Pero se sobrelleva gran parte de lo que son incluso los costos de mantenimiento de esos cerdos, de esos animales durante el resto del año. Jorge, digo, perdón, tú ibas a terminar algo. No, que alguna de estas cosas, o estas dos cosas que hemos estado hablando, capaz que hace también haber alguna propuesta sobre el otro tema que me habías comentado, que tenían interés de hablar, que era el tema del precio de la carne. Exacto, es que hacia ahí iba la pregunta. Es decir... Mira, antes de entrar en el precio de la carne, vi un cartel en una carnicería que vendían a 185 pesos el kilo de cordero. Me acerqué a preguntar si iban a tener cordero para la fiesta y me dijeron sí, pero viene a 250 kilos. Ese es el precio de la carne. 65 pesos subió el kilo de toque en 2 o 3 días. No sé, hay otra carnicería que yo estaba escuchando en la radio ahora que la daba a 2.90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, todo el mundo aprovecha. Ahí capaz vamos a apuntar todo lo que vamos a conversar ahora, Jorge, hacia eso. ¿Cómo se compone? ¿Qué componentes hay en la cadena cárnica para que tengamos determinado precio en el gancho de la carnicería? Más allá de que pueda haber precios de estación, precios de época o precios que pueden surgir cuando aumenta el consumo. Sí, cuando hablamos de carne, básicamente el gran componente de la carne, del consumo de carne, es carne de vaca en Uruguay. El 80% o más capaz de la carne que consumimos es de vaca. Entonces hay que mirar, digamos, muchas veces yo discutía con productores de cerdo, decir, bueno, ¿cuál es el precio del lechón? ¿Cómo fijamos el precio del lechón? Y todo el mundo decía que, bueno, el precio del lechón, los productores viejos te dicen, el precio del lechón es el precio de la nalga. Pero está puesto así como
como una convención. En el caso de la producción intensiva, por ejemplo el lechón o los pollos, hay un precio bien concreto que son los insumos que se utilizan, porque bueno, un cerdo consume tanta ración para sostenerse y para reproducirse, y esa cerda que está después mamantando consume otra cantidad, y nosotros podemos llegar a tener un lechón al destete que sabemos, le podemos seguir el rastro del costo que tuvo. En el caso del cordero, hay hoy un valor, porque la carne de cordero o la carne de oveja en el mundo es una reliquia, en realidad vale mucho más que la carne de vaca, a diferencia de lo que nosotros podemos llegar a pensar. La carne de cordero hoy tiene un valor que puede estar fijado también por el valor de comercialización en el mercado internacional, igual que lo que ocurre con la vaca, que en definitiva es lo que nos termina en parte marcando la base del mercado interno. Así como está pensado el mercado del Uruguay sin intervención y sin regulación, hay un precio que se construye desde la exportación, y bueno, nosotros sabemos que Uruguay está bastante bien posicionado en el mercado internacional de la carne y genera un buen valor para su producto, y ese valor no hay nada que diga que para el mercado interno tiene que ser menor. Entonces ahí nosotros ya tenemos una base que es cuánto vale la carne en el mundo y a cuánto vende Uruguay. Entonces, después está el proceso de producción de esa carne, que nosotros decimos hay un proceso que es muy heterogéneo, tanto en las partes que tiene como a la interna de cada una de esas partes. Sobre todo es muy heterogénea la base de la producción, que es la más amplia, que son los productores criadores. Nosotros productores criadores tenemos pequeños, medianos, tenemos grandes, algunos faltos de escala, otros con escala suficiente, pero todos ellos comercializan a un precio que se hace bastante homogéneo, que hay de alguna forma algunos entes testigos, si se quiere, que el mercado tiene, que fija un precio para esos terneros. De ese ternero después pasa a una etapa intermedia de cría, recría y finalización, donde ahí ya también hay algún grado de heterogeneidad, pero son los productores invernadores o recriadores, son productores que están un poquito más homogenizados en el sentido de que manejan recursos naturales de mejor potencial que los criadores, están sobre mejores suelos, en muchos de esos casos están articulados a sistemas agrícolas, y esa gente es la que le agrega a un ternero que consigue de 180 a 200 kilos, le agrega capaz que 250 a 300 kilos más, y termina con un ovillo o una vaquillona gorda, comercializándola a un frigorífico. Y ahí también hay una fuerte concentración, y los frigoríficos que están acaparando la faena de estos, de Uruguay faena 40, 50 mil cabezas por semana, y seguramente si uno mira debe haber 4 frigoríficos que concentran el 90% de la faena, y el otro 10% son abastos muy pequeños o la industria mismo que faena para la industria del chacinado, digamos. Pero ahí ya faena otro tipo de animales también, y no son estos animales de corte especial, si se quiere, que son los destinados a la exportación. El frigorífico está muy concentrado, y ahí está muy extranjerizado también. La propiedad de los frigoríficos es transnacional en su gran mayoría. El otro día creo que mi amigo Marcelo decía que los están faenando a los productores, los frigoríficos, en este momento, aprovechando la coyuntura de seca y todo lo demás. Los precios de los ganados han bajado mucho, no así el precio de comercialización de la carne, y sin embargo los frigoríficos vienen haciendo también su zafra, aprovechando que los productores están vendiendo, comprando a bajo valor. Sin embargo, ese comentario, que es un comentario bastante pesado, tampoco fue muy amplificado por la prensa grande. En parte, bueno, porque la historia del Uruguay es la historia de los dueños de los frigoríficos también, ¿no?
que son los que se quedan con nuestra principal fuente de producción. Y de esos frigoríficos la carne tiene después dos opciones. O se destina al mercado interno en algunos cortes, o se destina al mercado de exportación. Y ahí interviene otro tipo de agentes de esa cadena, que son los distribuidores de carne, que también tienen un grado de heterogeneidad grande. Hay grandes distribuidores de carne, pequeños distribuidores de carne. Hay algunos frigoríficos que tienen su distribución propia. Hay algunos vendedores finales de carne que también tienen distribución. Y esa carne llega en definitiva a la carnicería, y de pique nomás va a tener que tener un incremento en la carnicería, porque la carne que llega, los carniceros saben que por pérdida de humedad y oreo van a tener una merma de la media res, digamos, del eje de un 15%. Quiere decir que si salió con $4 de costo del frigorífico el kilo de la media res, tuvo un incremento significativo o no, pero un incremento al fin de la distribución y otro incremento en la carnicería por concepto de pérdida que el carnicero intenta cubrir. Y después hay un porcentaje de remarque, digamos, de esa mercadería, como en cualquier otra mercadería, que además intenta cubrir con algunos cortes el valor menor de otros cortes. Es decir, una media res que se pone en la carnicería no tiene, más allá que nosotros le podemos hacer la cuenta de un valor de $4 en promedio, todas las partes no tienen el mismo valor. Hay algunos cortes que tienen menos valor que otros, hay algunos cortes que hoy prácticamente no se consumen y sin embargo no bajan de valor, porque bueno, hay que tratar de que en el promedio se desquite lo que se invierte en cada media res que se baja del camión. Y por eso también está teniendo hoy cada vez más peso en la comercialización lo que son las carnes importadas. ¿Por qué? Porque la carne importada viene en caja de cortes específicos. Es decir, uno puede comprar al importador picaña, colita de cuadril, bondiola de cerdo, lomito de cerdo, y compra solo eso. Y eso me garantiza de que yo prácticamente no tengo pérdida, aunque tampoco tengo muchas posibilidades de generar algunos subproductos, como por ejemplo, bueno, no sé, carne picada, esas cosas, no la puedo hacer a partir de la carne importada. Sin embargo, hay un porcentaje del mercado interno que lo está absorbiendo la carne importada por esa ventaja, y porque además es carne en general de menor calidad que la carne uruguaya y por lo tanto de menor costo. Y es bien interesante ver que ese sector de carne importada está creciendo, además en algunos nichos de comercialización, como son las grandes superficies, que son los que más venden carne importada y los que además presentan varias opciones. ¿Por qué? Porque hay un consumidor que está acostumbrado a procesar después, cuando llega a su hogar, determinados cortes, que tiene un perfil sociocultural determinado, que va a la carne a buscar el corte que sabe preparar o el que no le genera tanto trabajo a la ama de casa, porque se ahorra tener que estar achicándolo, sacándole grasa, un montón de cosas, y porque además se prepara en menor tiempo. Entonces, ese consumidor es el que está pasando hoy por las grandes superficies y el que está accediendo a ese tipo de corte. ¿Qué nos está pasando con la carne en las carnicerías de barrio? Es que está quedando aquel consumidor que tiene otra cultura, pero que está con muy poco ingreso. Entonces, no es que la carne termine siendo cara, en definitiva, sino que lo que nos pasa en las carnicerías es que la barra no tiene plata, ¿tá? Porque hay una política salarial de restricción del consumo, ¿tá? Y seguro, cualquier obrero que gana 25 o 30 mil pesos, le va a parecer que un puchero de 200 pesos es caro. Pero en definitiva yo creo que hay circunstancias que generan ese valor que nosotros podemos modificar en la medida que haya voluntad de generar
determinado volumen de producción en forma planificada, organizada por las instituciones lógicamente nacionales y locales, que puedan seguirle el rastro a esa producción y que termine en lugares de venta para una población de menor ingreso o común, digamos. Yo me acuerdo, y parece que es mala palabra hablar de la época de subsistencia o del mercado de carne, acá donde la población más, digamos, más castigada tenía, capaz no el tope de gama de los productos, pero sí productos de calidad para llevar a la mesa. Esas cosas se han dejado libradas al mercado. Tú sabes, Jorge, estaba pensando que en el siguiente entrevistado vamos a seguir profundizando el rol y qué parte de la Intendencia es la que podría o debería actuar en estas situaciones. Y me han quedado muchas preguntas, pero Sí. Walter, estamos, Sí. ya estamos casi menos 10. Lamentablemente sí, el tiempo Sí, se sí, ganó. porque- No, pero Yo no quiero decir otra vez esa palabra que me han cobrado, pero sí, Jorge, ya te decimos que te vamos a estar invitando en otra oportunidad para seguir profundizando estos temas, porque por ejemplo, un tema como es la extranjerización de la tierra, es un tema que me gustaría también desarrollar en otra entrevista. Son temas importantes, no hay vuelta. Seguramente son temas que tienen pocos votos, porque la población rural es un 4%, 5% de la población nacional. Pero bueno, hoy tenemos familias que están viviendo con angustia el tema de la posibilidad o no de su continuidad como pequeños productores, y están dispersas por todo el Uruguay, pero que producto de una competencia cada vez más fuerte que se da a caballo de dos cultivos básicamente, uno es la oleaginosa con destino a los chanchos de los chinos y otra es la forestación con destino a papel para las empresas transnacionales que abastecen de papel a los mercados también del primer mundo. Nosotros estamos condenando a un conjunto importante de uruguayos. Y después el tema de la comida. Digo, para mí es un tema clave. Soberanía alimentaria es esto. Sí, sin duda. Soberanía y seguridad alimentaria, que va atada a esto de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es donde arranca. Pero después hay que ver de qué manera se construyen eslabones que terminen con comida de calidad y con precio adecuado en los lugares que nosotros necesitamos que llegue. Y ahí hay mucho para aprender de otros lugares donde estas cosas están ocurriendo. Y si bien más lejos, en Entre Ríos. Entre Ríos va bastantes pasos adelante que nosotros y está poniendo al alcance de la población carne de calidad, faenada por los productores locales y vendida ahí directamente a la población con un precio que se ahorra todo este paquete de intermediación y cosas que nosotros hablamos. Pero tiene que haber voluntad política. Pero además, perdón, Walter, pero además, cuando tú haces referencia a Entre Ríos, también hay un proceso social de organizaciones que han incidido en este tema. Sí. Por lo tanto, no es Ningún que la gobierno toma decisiones. por eso, no es que la pelota está en un solo lado. Hay algunos que la deben hacer jugar. Pero cuando se conduce en procesos supuestamente de transformación, hay un equilibrio entre las decisiones, las consultas y la participación. Mm. Y nosotros fomentar consulta, fomentar participación nos lleva tiempo. Y hay que hacerlo. Pero también en el medio hay que ir tomando decisiones. Y las decisiones tienen que estar destinadas con un objetivo y para mí con una postura ética de favorecer a los que menos tienen. Y ahí se corta el bacalao. O vamos hacia los que menos tienen o vamos hacia los privilegiados de siempre. En cada decisión eso debería estar marcando la agenda y marcando de alguna forma la evaluación. Jorge, muchas gracias por estar. Ya queda invitado para otro programa, en Sí Se Puede. Y por supuesto que no te vas a ir a pie, te vamos a regalar un tema musical. Muchas gracias. Así que elegilo. De tierra soy, entonces, ya que estamos. No podía ser de otra manera. Claro, no podía faltar la cartera de dama en el bolsillo del caballero.